Cristian. ¿Al viernes, Moreno? Sí, un viernes. Oh. Y acá me estaba diciendo un familiar suyo que hemos invitado en el día de hoy, cuando presente a los... Me dice, pero esta marcha es hermosa, pero parece imperial británica. Le digo, no, británica no, me la hicieron Nunca. especial. Pero te aseguro que las que me lo hicieron británicos no. Pues, europea continental no tengo alternativa. Bueno, pero parece Elgar, pompa y circunstancia. Pero británica, si es británica y se confirma, la voy a tener que cambiar. 27 de abril. 27 de abril, estamos además en vísperas del 1 de mayo, que lo conmemoramos, sí, claro, claro, que es una fecha, claro. una fecha de lucha, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí en el...? Che, también puede ser porque es siempre de lucha, un día puede ser de festejo. Pero en esta coyuntura... Bueno, eso sí. Pues En Evita esta coyuntura decía, para nosotros creo que el Quique 1 de dijo mayo... el otro día Claro, que trajimos un día, una cita, ¿te acordás? claro, un día la vamos a cambiar y se va a conmemorar en el mundo el 17 de octubre. Y va a ser un día de festejo. Sí, además siempre los muertos son del norte, ¿viste? Que conmemoramos, nunca los nuestros. Como si nosotros no tuviéramos trabajadores. La pucha. Tal cual. Pero bueno, 26. vamos a ese 1 de mayo y un saludo a todos los compañeros del Movimiento Obrero Organizado y también a los trabajadores que hoy están desocupados y que bueno, el objetivo del peronismo, naturalmente, cuando decimos la felicidad de la patria, es trabajo, todos con trabajo, ¿no? Todos con trabajo. Pero bueno, 27 de abril, vos me decías que la primera huelga... En el 79, la primera pucha. huelga, la primera jornada nacional de lucha contra la dictadura cívico-militar fue el 27 de abril del 79. ¿Y qué otra cosa pasó el 27 de abril? Eso Bueno, ya fueron muy las importante. 2003, las elecciones. Eso sí, eso Son tiene las que haber sido elecciones. domingo entonces. Efectivamente. Tiene que haber sido domingo. Y vos decís Y que sientan, claro, digamos, a partir de ahí asume Néstor Kirchner el 25 de mayo. que también fue domingo. ¿Qué decía Kirchner? A ver si tenemos algo para recordar a... Bueno, vos sabés que nuestra agrupación, una de las agrupaciones, lleva el nombre de Néstor Kirchner precisamente. A ver, ¿qué decía Néstor? Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Muy bien. Grande. ¿Dónde estaba, Guitia, vos? No voy a responder eso. No vas a responder. Estabas por el mundo. Me pone... No, ¿cuándo? No, estaba acá. ¿Estabas acá? Sí, estaba acá. ¿Estabas en tu casa? ¿Estabas en la calle? ¿Dónde? No vas a responder. recuerdo. Lo que estaría haciendo. ¿No te acordás o no querés recordar? No recuerdo. Pero ya estabas en la Argentina. Sí, hace un montón que estaba en la Argentina. No estabas en tus periplos caribeños. No estaba en mis periplos caribeños. ¿Vos dónde estabas, Quique? Eso estamos hablando 27 de abril 2003, ¿no? Sí. Bueno, el día del discurso es 25 de mayo. El día de la 25 de mayo. elección, Yo me acuerdo, en estaba realidad no debe haber contestado el día de la elección, que estaba haciendo algo. Yo que tengo la imagen de la cocina de mi casa de ese momento. Vivía en Caballito, en Rosario y Centenera. Y estar mirando, me acuerdo cuando que ahí se corta Néstor cuando llegaba, ¿no? Tengo esa imagen. Sí, yo me Ese es acuerdo el día de la Asunción. De la Asunción. Pero no es el día de hoy. No Eso es fue el 25. día de la Vos me elección. contestaste 25 de mayo. Y yo te preguntaba el día de la elección. Bueno, el día de la elección, evidentemente, en algún momento voté. Sí, eso seguro. Y el día del 25, sí, me acuerdo que me emocioné con el discurso de Néstor. Muy bien. Yo estaba en la básica, creo que conté esta anécdota, la básica que estaba en Arguibel, Andrés Arguibel y Báez. Andrés Arguibel, mira las vueltas de la vida, fue el espía que manda rosas a Europa para ver qué es lo que estaba pasando y sé que le avisa que se estaba preparando la flota posteriormente fue la de la vuelta de obligado. Y de ese Arguibel
mirá cómo son las vueltas también de la vida, participa de la Brigadier General. Ese Arguibel es un descendiente de aquel Arguibel, y la básica que nosotros teníamos era en Andrés Arguibel, que era un homenaje a este Arguibel, Andrés Arguibel. Después los radicales le cambian a la cuadra el nombre y se llama Ravignani, salvo esos dos pedazos que va desde el polo, de atrás del polo, a Báez, o sea que va casi de Arce, 50 metros más de Arce, es la entrada de atrás del polo, y es una cuadra de 1,5 metros, lo radical de 1,5 metros, una cuadra y media. Ahí estaba la básica nuestra. Una cuadra una cuadra que tiene 130, 140 metros. Y todo lo demás es Ravignani. Pero toda esa cuadra se llamaba Ravignani. Los radicales se llamaba Arguibel y se la cambiaron, se dejaron ese pedacito. Todo se llamaba Arguibel. Los radicales le cambiaron por Ravignani y me quedaron esos 120, 130 metros de cuadra. Y en esa, antes de llegar a Báez, estaba la primera básica. Algún día vamos a tener que luchar los nombres de las calles también, ¿no? Y a la vuelta, por Arce, 222, había una escuela muy chiquita, de las monjas, Sagrado Corazón, como suelen ser. Y ahí fuimos de fiscal general, porque era la que estaba a la vuelta a la básica, y yo elegí una muy chica, porque siempre teníamos 14 escuelas nosotros que fiscalizábamos, 140 fiscales, era un operativo muy interesante. Pero esa escuela era muy relevante porque había una mesa que habíamos detectado, esa de las famosas mesas testigo y demás. Sí. Y eso era una escuela chica, entonces la mesa y qué sé yo. Y en esa escuela sacamos sacamos exactamente el porcentaje. Entonces a las 7 de la noche lo llamo a Devido, a Julio, a Santa Cruz. Y le digo, ¿vos estás cerca de Kirchner? Sí, me dice, estamos acá esperando, expectantes. Le digo, bueno, decirle que está en la segunda vuelta y que no va a haber segunda vuelta. Porque ahí la historia era, ganaba Menem, pero no se sabía si el segundo era López Murphy o nosotros. Entonces, decirle que está en el balotaje y que no va a haber balotaje. Y me dice, ¿y por qué no va a haber balotaje? Que estamos en la segunda, puede ser, ¿por qué no va a haber balotaje? Porque a las 4 de la tarde... yo me había dado cuenta ya en casi todas las escuelas que los fiscales de Menem, que en ese momento en la 17, la vieja 17, Palermo, los auspiciaba Matilde Menéndez, se habían levantado de la mesa, no tenían fiscales. Le digo, no tienen fiscales, se quedaron sin fiscales para el recuento. No está en condiciones de tener fiscales en la segunda vuelta. Y bueno, dicho y hecho, estuvo en la segunda vuelta y fue presidente, de eso me acuerdo. Y ahí es cuando inventaron justamente una frase, pues yo tenía tremendas polémicas con compañeros, siguen siendo compañeros menemistas, y me decían, Menem se retira invicto. Entonces le dije, tu declaración va a ir a la estratosfera, como el cohete de él, y de ahí mismo al lugar que nosotros pensamos. Quería agregar, para no olvidarnos, que esta semana también se conmemora un bando militar que derogó la Constitución nuestra del 49, sobre la que tanto trabajó nuestro querido Alberto González Arzac, sí, claro, con su amistad con Arturo Sampay. Y ayúdame, Quique, ¿cuál era el artículo? Creo que es el 40, justamente donde se hablaba de la propiedad pública de los recursos naturales, específicamente los del subsuelo, claro, que en estos momentos están siendo saqueados absolutamente. Bueno, mientras Evo Morales ha nacionalizado todos los yacimientos de litio, acá se los están repartiendo, que es el nuevo oro, el oro blanco. Y no solamente hemos modificado el código de minería, sino que un burro y un perverso acaba de decir, el cianuro se puede beber, lo cual es verdad, Leopoldo Lugones lo hizo. El problema, claro, son las consecuencias de eso. Ahora hay que ser verdaderamente perverso, ¿no?, para decir, nos importa un bledo la contaminación de napas que va a tomar nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque tú voy a tomar elementos tuyos, de tu discurso. En este proyecto económico sobran 20 millones de habitantes. Y como no podemos poner hornos crematorios, los vamos a matar de otra forma. Ahora de hipotermia, con el aumento del gas, y entre otras cosas, con la contaminación, acaban de cerrar el glifosato en Gualeguaychú. Bueno, digo, y esto, fue derogado por un bando militar. Por lo tanto, sigue teniendo legitimidad esa Constitución. Lo tenemos que discutir para más adelante, claro, cuando volvamos. Sí, y además, cuando fue la reforma del 94 tampoco se trató el tema. No. Que se tenía que haber tratado, ¿no? Sí, por supuesto que se tendría que haber tratado, pero... Bueno. Si no presentás a los que están hablando... Lo voy a presentar. Presentanos.
El que habló al comienzo es José Luis Muñoz Aspiri, más conocido como Pepe, peronista hasta los tuétanos, un brillante escritor, pensador, intelectual de fuste, a quien quiero mucho, y Quique Real, que es la segunda vez que nos acompaña en el programa, ya lo escucharon en el programa y que es anterior. el coordinador general de una agrupación que estamos conformando que se llama la Brigadier General. ¿Tiene alguna actividad para hacer esa agrupación? Contanos un poco. Y bueno, lo que tenemos pensado es el lanzamiento ahora, ¿no? Que estamos pensando en un acto para, si bien la fecha que tomábamos era el 4 de junio, recordando la Revolución del 43, decidimos como cae el lunes, adelantarlo al sábado, ¿no? El sábado 2 de junio. Que es una fecha emblemática para nosotros, primero porque el ejército y el pueblo juntos derrotan a la oligarquía, ¿no? Que eso es y aspiramos a que nuevamente pase. O sea que la primera vez que un gobierno oligárquico, se termina un ciclo oligárquico, un régimen oligárquico, y vos decís que este también es un régimen oligárquico, y entonces... Si nos juntamos los nacionales... mira qué interesante. O sea que vamos a conmemorar la revolución del 43, Muy que bien, es el origen 4. del peronismo. Es lógico, es lógico. Evita decía que es el origen y el 17 es el triunfo, y que el peronismo nace el día que el primer obrero sale de la Secretaría de Trabajo o Departamento de Trabajo en un comienzo diciendo, este coronel entiende lo que yo necesito, ¿no? Y también te escuché en una síntesis que me mandaste cuando te juntás con los compañeros y que yo acompaño fervorosamente, que estábamos viendo, bueno, en realidad hay una estructuración del debate cultural y político de los últimos años que no contuvo al pensamiento nacionalista, que es necesario dar, y sobre todo... Yo no diría nacionalista, diría nacional directamente. Muy bien. Porque muy bien. Es una parte del nacionalismo. Para evitar situaciones... Yo el pensamiento nacional yo lo ubico en un espacio que es la línea, decía el general, la línea nacional hispánica, que abarca, centrado en el peronismo, en todos sus aspectos. Hacia la derecha, por ponerle un nombre, está el nacionalismo, para ponerle un posicionamiento. Es una tontería lo que dijo. Sí, ya no podemos hablar general. No podemos hablar en esos términos. No hay que hablar mal. A ver, el nacionalismo que llevaba el Cristo vence en las salas de los aviones homicidas. Eso siguen existiendo, minoritarios, pero... Nosotros somos nacionales, como planteaba por eso yo digo, para poner un posicionamiento, por eso incorporo también a la izquierda nacional, ¿no? Dentro del pensamiento nacional. A los Hernández Arregui, al Colorado Ramos, Norberto Velasco que está acá. Todo eso creo que no estuvo contenido, porque el progresismo no expresa eso. El progresismo no expresa ni la izquierda nacional. No, para nada. Para mí están en la otra línea. Y tenemos que dar un debate con los del pensamiento nacional, pero que después se adscriben a concepciones liberales cuando hablamos de economía. Y ahí tenemos un lío grande, ¿está bien? Porque hay una contradicción fundante en eso. Así que hay que ordenar eso. Y de eso nos vamos a ocupar. O sea que va a ser en el borde del peronismo una agrupación del pensamiento nacional dentro de la causa, y donde también va a interactuar con sectores del pensamiento nacional que no se identifican políticamente con el peronismo, pero que sí pueden compartir un debate y aportar al debate de la construcción conceptual y política en la Argentina. Me parece muy interesante. Pero no va a ser carta cerrada. Si había carta abierta, vamos a tener que ponerle otro nombre. Eso era caja abierta, que es diferente. Pero, tomando tus palabras, vos podés ser nacionalista y no ser peronista. Pero no podés ser peronista sin ser nacionalista. Es intrínseco a nuestra Constitución. Lo que pasa es que los muchachos de carta abierta creían que Evita estaba casada con un perito mercantil. Y esto es lo que dice Galasso inteligentemente. El evitismo antiperonista es la etapa superior del gorilismo. No es mío eso, es de Galasso. Es bastante bueno. Muy bien. Recordamos nuestra Constitución del 49, recordamos el 27 de abril donde ganamos unas elecciones, y recordamos también la primera confrontación, plan de lucha, como lo dice nuestra querida compañera
del movimiento obrero allá en el 79. Floppy, hoy el programa estaba pensado para seguir reflexionando sobre lo que nos acontece en el mundo. Y habíamos llegado a reflexionar sobre lo que acontecía en Latinoamérica con Quique, y cuando planteamos el gobierno le pedimos al profesor que nos ilumine sobre lo que está aconteciendo también en Latinoamérica para terminar en nuestro país, porque obviamente en este método de reflexión que decidimos de intentar entender lo que está pasando en el mundo, o al menos aportar para el debate lo que aportamos en el debate para Latinoamérica, y necesariamente tenemos que concluir en un análisis en Argentina, y sobre todo en esta semana tan particular, una semana muy picante. Pero bueno, vamos a echar un párrafo sobre la coyuntura, pero ahora nos vamos a dedicar a reflexionar sobre qué mundo se está construyendo, qué región se está construyendo, y donde la causa nacional y popular, con el ministro de la Cosa Pública tendiendo al bien común, le va a tocar trabajar. ¿Cómo estás viendo, mi querido amigo, la evolución de los hechos en Latinoamérica, en Iberoamérica? Bueno, yo veo que se está repitiendo nuevamente la teoría del dominó que aplicó Brzezinski en la época, era el asesor de Carter, en la época del advenimiento de las grandes dictaduras del 70, en la cual caía una ficha que era un país e inmediatamente empezaron a caer todos los demás. Esto es lo que sucedió en la Argentina. Perón estaba viendo que los militares a gatas podían aguantar un patria justicialista, pero no una patria socialista. Ya había caído Allende, posteriormente cayó Bolivia, cayó Paraguay, la dictadura secular de Stroessner, que tenía buena relación con Perón, cayó el Uruguay con Bordaberry y todos los demás. Ahora no lo hacen de una forma sangrienta, ya no necesitan los ejércitos, por eso van a ir a la disolución de los ejércitos nacionales para transformarlos en guardias nacionales como la que tenía la Nicaragua de Tacho Somoza, y lo hacen mediante los golpes blandos, que los primeros fueron contra Lugo en Paraguay y contra Mel Zelaya en Honduras. Bueno, el definitivo es lo que acaban de hacer y siguen realizando en Brasil con Temer y con Lula. Bien hablábamos el otro día con Kitty, también con vos, que la política de un país, no existe la política interior, es la política exterior, y es la política exterior la que define la política interior. Esto se sabe desde los tiempos de Bismarck. Y nosotros en este momento discutía con compañeros, me dicen, no tenemos política exterior. Sí, tenemos una política exterior, pero esa agenda la marca el Foreign Office. Fíjense que se acaba de demostrar que en Siria no había armamento químico, sino es interesante. El primero que se preocupó por el armamento químico en Siria y votó a favor de Estados Unidos fue Macri, pero el submarino San Juan no le interesa. Ascribe completamente a lo que está marcando el imperio, entonces la parte económica la sigue manejando Gran Bretaña y la parte exterior a cambio de nada, no sé si se vendió 2 limones con esto, 4. Un voto a favor de los Estados Unidos. Lo que se nos viene para nosotros es terrible, porque con la disolución de las Fuerzas Armadas, que ya están disueltas porque estaban completamente colonizadas, viene el abandono de las Islas Malvinas y ahora viene la renovación del Tratado Antártico, que es justamente va a ser el abandono de todas las bases que hizo Perón en la Antártida, sobre todo a través de una figura monumental que tuvimos, que murió hace unos años, que era el general Hernán Pujato. La Argentina tiene más de 100 y pico de años de presencia constante, de bases permanentes en la Antártida, y lo que poca gente sabe es que hay compatriotas que nacieron en la Antártida, que integran, junto con las islas del Atlántico Sur, la provincia de la Tierra del Fuego. Cuando se nos dice que no hay hipótesis de conflicto, lo acaba de plantear el presidente, tiene toda la razón del mundo. No tenemos hipótesis, tenemos un conflicto, porque tenemos una base de OTAN en las Islas Malvinas y tenemos otro problema. Tenemos territorio ocupado. Tenemos territorio ocupado porque durante la época de Menem se eliminó la Superintendencia Nacional de Fronteras, donde yo trabajaba, y estaba el Departamento de Erradicación de Fronteras, y se permitió la venta de extensísimas extensiones de tierra, extensísimas. Por ejemplo, en la Patagonia, el caso emblemático es el lago escondido con Lewis, y otro caso emblemático es las tierras de Ted Turner, no hay hablar de Benetton, pero prácticamente está la Patagonia ocupada
porque hay lugares, e inclusive de explotación minera, donde no puede entregar ni siquiera la policía provincial. Así que yo creo que uno de los grandes debates que nos tenemos que dar, y que lo estamos hablando y armando una comisión en la Brigadier General, es el pensamiento geoestratégico en base a una política exterior y el pensamiento también de una política de defensa, que todos los países la tienen. Es decir, tenemos un grupo de pseudointelectuales coloniales integrados por lo que yo llamo el Tulio Romerismo, que vendría a ser Tulio Erpelindongui y Luis Alberto Romero, el Tulio Romerismo, que dicen, usted padece de una patología que es el nacionalismo territorial. Y bueno, entonces los ingleses están completamente locos, porque cruzar 16.000 kilómetros con la mayor armada, después de la de Normandía, para defender los deseos de 3.000 borrachos, muchachos, esas yo no me las creo. Ellos venían a recuperar un portaaviones insumergible, que son esas islas, para controlar los pasos oceánicos, que son imposibles de tapar, mientras el canal de Panamá se puede bloquear con una bomba nuclear táctica, más allá del que está a hacer ahora en Nicaragua, pero que va a llevar mucho tiempo, que es el estrecho de Oses, más llamado estrecho de Drake, obviamente el canal de Magallanes, el canal de Beagle, y la proyección sobre la Antártida, donde todos los países están mirando las futuras riquezas que están ahí. Entonces, el nacionalismo territorial para estos peleles es una patología, que podemos hablar justamente de los chinos con el desierto de Gobi, de los rusos con la Siberia, de Estados Unidos con el desierto de Arizona y el Polo Norte, de Francia con su nuevo imperio colonial en el África, de la India y Pakistán, que viven apuntándose con ojivas nucleares por el territorio de Bangladesh. Entonces, si nosotros tenemos esa patología, estos están completamente locos. Ese pensamiento colonial, lamentablemente, está enquistado en la Universidad Nacional. Y es lo que Jauretche llamaba el fuguismo. Porque uno de los primeros en legitimar la presencia argentina en la Antártida es la carrera de geografía de ese antro, de ese muladar que yo me tuve que padecer durante 10 años instalado en la calle Puan, Filosofía y Letras. Legitimando todo esto y este palito va para tu gallinero, por los abogados y la carrera de Derecho. No, pero además hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que después de la fusiladora nunca más recuperamos la universidad. Es una realidad. El padre de José Luis Romero, el padre de Luis Alberto Romero, fue el interventor de la fusiladora en la universidad. A partir de ahí... Después vino Franja Moral, que es todo lo mismo. O tenés cátedras marxistas o tenés cátedras liberales. Nacionales, no, olvídate. Es más fácil encontrarla en algunas universidades privadas, ¿no? ¿Y usted como qué la tiene que Universidad de Salvador, por decir, ejemplo. Guitia, de esto? Y yo coincido totalmente. Creo que, salvando las distancias, cuando nosotros entramos en la universidad en el 73, yo hago una diferencia. Esa fue la primavera universitaria. Fue la primavera, pero quiero rescatarla. No, claro que está porque bien. si algo a mí me corrió de lugar fue justamente las cátedras nacionales. Las cátedras nacionales. Y me recuerdo como la primera pregunta: vos te vas a recibir de ingeniera, ¿para qué? ¿Para qué proyecto de país? ¿Para qué modelo de nación? Dije, wow, te corre de la realización individual, porque me gustaba seguir determinada carrera, y te coloca en el terreno de lo colectivo. Esto pasó en el 73, nunca más. Yo vuelvo a la universidad muchos años después y lamentablemente es una universidad que está colonizada por los paradigmas de pensamiento fundamentalmente eurocéntricos, digamos, y hablo desde las ciencias sociales, en donde la palabra peronismo, porque me tocó a mí estudiando historia de América Latina, que digo, cuando hablaban del radicalismo, los textos que nos hacían eran extranjeros, pero además había un texto sobre la vida sexual de Irigoyen, que realmente, bueno, está bueno, digamos, leer sobre la vida sexual de Irigoyen, pero me parece que si estamos estudiando historia, y yo lo planteé, bueno, si vemos esto en la clase de historia, no quiero ni pensar cuando lleguemos al peronismo. Porque, bueno... ¿El peronismo que veían las chicas de la UES? Por eso dije, la homosexualidad con Archimuro. Entonces, le digo, porque el peronismo hay mucho... Me pongo a discutir y entonces hablo del 17 de octubre y me dice, usted está hablando del mito del 17 de octubre. Bueno, listo, dije yo, perfecto. Entonces digo, jamás... o no me tocaron algunas materias donde sí se trataba la cuestión del peronismo, eran las mínimas, pero bueno, esto es lo que sucede en la universidad pública. Estoy hablando de la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad que está conducida por los radicales.
claramente está conducida por los radicales. Y ahora están cumpliendo los 100 años de la reforma universitaria, ¿sí? Entonces se le está dando mucha importancia, pero el peronismo fue ninguneado, la Universidad de los Trabajadores, la gratuidad universitaria. Hablamos de la reforma universitaria, que es cierto que generó, un espacio para poder seguir avanzando. Bueno, en este esquema que estaba planteando el compañero, José, a ver, Quique, ¿vos ves posibilidad, porque yo la veo certeramente, al menos de trabajarla, de que haya un encuentro de Trump con Maduro a la usanza del encuentro Trump, el coreano, que se va a dar? Bueno, sería fundamental para la región eso, ¿no? Que el mediador pueda ser el Papa. Francisco. O Putin también, ¿no? No sé hasta qué punto lo de las Coreas no está Francisco, ¿eh? Sí, bueno, hoy se reunieron. Entonces, bueno, muy bien. Pero igual yo lo de Siria también hay que analizarlo, ¿no? Yo no sé qué efectividad tuvo el bombardeo a Siria. Si fue algo presionado para decir, bueno, tiré algo y porque la reacción de Rusia tampoco fue muy convincente. Yo estaba esperando la reacción de Rusia para ver realmente cuál era la intención de Trump. Muy bien. Como estábamos analizando Latinoamérica, agresivamente. Y a mí me parece que hay una visión, con todo respeto, pero un tanto simplista, de pensar que había una ola neoliberal que atravesaba la región, y que esto me hizo, escuché con atención la teoría del dominó. Yo digo, esto no se expresa ni en Bolivia ni en Colombia, porque en Colombia sería aniquilamiento de la fuerza y no tratado de paz. En este caso, aniquilamiento de la FARC, y no fue un tratado de paz. Sí. Y tampoco se expresa en Bolivia, y hay que forzar un poco el argumento para decir se está expresando en Ecuador, porque ya dijimos acá que en realidad las políticas centrales de Ecuador, que es mantener la dolarización de la economía, la mantuvo Correa, la mantuvo y el anterior y el que la inició. Por lo tanto, lo central no se cambió. No. Y si lo central no lo cambias, hasta uno podría decir que hay continuidad del régimen, no que hay disrupción. Venezuela es un caso particular, naturalmente que tiene que revalidar sus títulos Maduro, ciertamente tiene que resolver los hechos económicos, tiene que equilibrar la economía, no puede administrar con 36.000% de inflación, eso no es posible, o sea que eso hay que ordenar, desde los elementos endógenos del orden, lo tiene que hacer. Pero si después hay un acompañamiento del conjunto, incluso una voluntad de los movimientos nacionales latinoamericanos, reconociendo a Maduro en tanto presidente electo de un país relevante como Venezuela, y se hacen las gestiones para que se encuentre con Trump, me parece que sí le estamos dando una modificación sustantiva a la visión que hay hoy de Latinoamérica, y ese cierto derrotismo que implicaba Lula preso, donde en realidad para el movimiento nacional justicialista, acostumbrado a que te bombardeen, te torturen, te hagan desaparecer, etcétera, etcétera, te fusilen, bueno, que esté preso, en algún momento Lula va a salir. Y como habíamos dicho incluso en este programa, va a elegir un candidato. Dijiste algo muy importante la otra vez, que es el tema que Lula o el PT pueda avanzar de tener colonizada la cabeza por la socialdemocracia hacia un movimiento nacional como fue el peronismo, ¿no? Porque creo que Argentina tiene una ventaja con respecto a los países de Latinoamérica, que es el paso al peronismo y la tercera posición, que en los otros lugares no están, o son pro-yanquis o son marxistas. Que sigue teniendo vigencia, eso lo charlamos ayer y lo estábamos charlando recién, la tercera posición, sí, obvio, netamente, pero inclusive volver a las fuentes de lo que eran los comienzos del chavismo, cuando vivía Hugo Chávez, que su muerte fue verdaderamente, bueno, el eje que se había hecho inclusive con Néstor Kirchner, ¿no? Ahí comienzan todas las negociaciones respecto a la paz en Colombia. Hay un audio sobre eso.
Sí. El chavismo fue Sobre un la paz en movimiento Colombia. nacionalista originariamente. Muy Después bien. vino con el socialismo siglo XXI, pero fue un movimiento de militares nacionalistas Si nosotros, y populares, ¿no? Si Sí, nosotros conseguimos, con Putin, con el Papa, nosotros, me parece que ese abrazo fraternal entre Trump y Maduro puede llegar a cambiar la visión de estas piezas de dominó que van cayendo de a una, y se plantea una circunstancia interesante para el advenimiento, la llegada de nuestro movimiento nacional a la Argentina. No es lo mismo que llegues a administrar los destinos nacionales confrontando con la oligarquía, que es lo que vas a tener que hacer, con un mundo en contra, que con un mundo que quizás te abra algunas ventanas de oportunidad. Y esto me parece que vale la pena, porque yo veo algunos sectores de nuestra fuerza que desde la prisión de Lula como que sintieron, y yo la verdad, que escribimos un artículo la semana pasada diciendo el ajuste neoliberal en Brasil comenzó con Dilma, cuando elige su segundo gabinete. Este no es, obviamente ahí vino el deterioro de ellos como fuerza política en términos de representación del conjunto de la sociedad, pero fue una opción que tomaron, y una opción que, como bien vos dijiste, bueno, finalmente los socialdemócratas y los neoliberales son las dos caras de la misma moneda. Es el extremo izquierda-derecho de ellos. Pero si en esto de influenciar desde el pensamiento nacional también nos planteamos que quizás Lula esté revisando lo que aconteció en la construcción de su proceso político, y no sé, por algunos comentarios que vienen de Brasil y de gente llegada que está revisando esta situación, como la están revisando los venezolanos, la verdad que por primera vez podríamos irrumpir, vuelvo a insistir, en el gobierno de la Argentina, la administración de la cosa pública, con conceptos ordenadores desde el pensamiento nacional también en la región. Esto no pasaba desde el primer gobierno de Perón y ahí nomás. Aparte, sin patria grande no hay patria alguna. Eso lo tenemos en claro nosotros desde el 45, justamente, creo que el 4 de julio. Más, ¿no? En el proceso continentalismo. Y en el proceso, hemos llegado al proceso del continentalismo, claro, que hablaba Perón. Obviamente. Después pasa Solo falta la no etapa vamos a ningún siguiente. lado. Entonces, en Latinoamérica, en el mundo, entonces, vamos a ver, en el mundo tenemos la confrontación de dos grandes espacios del pensamiento, y que obviamente se expresan también en los hechos políticos, entre otros Sirias. Claro, ejemplo de eso, donde están los globalizadores y los que ponen en valor los vectores nacionales. Yo diría un universalismo, pero, porque ya estamos en ese proceso, pero con vectores nacionales. Muy bien. La figura geométrica en un caso sería la esfera, bien, y en el otro caso sería el poliedro irregular, que bien nos enseñó el Papa Francisco, donde cada superficie del poliedro es un pueblo que integra el conjunto. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en eso están las dos visiones, y en eso nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué? Los que piensan en la esfera o en la globalización querían los dos que ganara Hillary Clinton. Sí. Como dirías vos, que no escribimos, pero que claramente sintetiza, por izquierda y por derecha, en la Argentina quería que ganara Hillary Clinton. Totalmente. Lo dijo Macri y lo dijeron los progresistas. Sí, sí. Mientras que algunos, y que entendemos que bien estamos siendo mayoría... Una cosita de eso, sí, por derecha e izquierda de la línea antinacional anglosajona. Estamos de acuerdo. Porque no es lo mismo que la línea nuestra. Estamos de acuerdo. Entonces ahí tenés el mundo entre los globalizadores y los que ponen en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo, y dentro de los vectores nacionales los que son excluyentes, los que quieren levantar muros, los que plantean la superioridad de un pueblo sobre otro, y nosotros que decimos, como nos enseñó el general, nos transmitió Eva, somos una doctrina universal de paz y amor, donde fundamentalmente el amor se expresa no de una familia solo amando a otra familia, sino de un pueblo amando a otro pueblo, y donde básicamente también su santidad nos convoca a construir puentes. Y en esos 4 cuadrantes el mundo se está moviendo, en una gran línea que divide entre los globalizadores y los que no lo entendemos así, los neoliberales, los socialdemócratas en los globalizadores, y los nacionalistas excluyentes
vos le habías dado otro adjetivo. Nacionalismo de dominio, nacionalismo de liberación, ¿no? Y ahí estamos. Y entonces, donde reivindicamos el rol de los pueblos, cada uno desde su especificidad construyendo el todo. Que un todo, naturalmente, que tenemos que cuidar entre todos, ese todo es la casa común. Y ahí se imbrica nuestro pensamiento con el pensamiento del Papa, con nuestra doctrina, con la difusión universal que podemos hacer de nuestras ideas, y entender entonces también desde ese mundo la construcción de nuestras estrategias y tácticas políticas. Y en Latinoamérica, la posibilidad de que eso se esté ramificando en Bolivia, en Venezuela, si finalmente Maduro es reelecto, finalmente lo ordena, equilibra su economía y hay un encuentro con Trump, un reverdecer del pensamiento nacional que es el originario, el acuerdo de paz en Colombia, donde una vieja oligarquía se encuentra también con una vieja guerrilla marxista-leninista, y cómo se encuentra. Y bueno, porque empiezan a pensar la nación con algunos criterios comunes que se expresan en el Tratado de Paz, que yo vuelvo a aconsejar que se lean, porque no se lean nada más que el título que dice Acuerdo de Paz. Se lean los contenidos de ese acuerdo de paz, que casi son puntos mínimos de acuerdo de cómo vamos a construir Colombia. Sí. No, Pensé que estaba... No, que aparte, el proceso que a mí más me fascina en este momento y al cual le apoyo es verdaderamente el Estado plurinacional de Bolivia. La figura de Evo Morales verdaderamente es deslumbrante, ¿no? Porque él está expresando justamente lo más profundo de la tierra, es decir, el mundo anterior a ese pensamiento eurocéntrico que vos planteabas. Y aparte la integración, hay que ver que Bolivia es un calidoscopio de etnias que estuvieron inclusive enfrentados, quichos y aymaras, tienen sus diferencias, y después tiene un mundo que, si nosotros consideramos que es jodida la oligarquía argentina, hay que ver lo que son los muchachos de Santa Cruz de la Sierra, madrecita querida. Y no hay caso más racista que un cholo. Eso se ve fundamentalmente en Haití, lo que fue la dictadura, no de los blancos franceses, sino de los mulatos, que la expresaba Duvalier con los tontons macuts, y lo sigue siendo. Muy bien. En el Caribe. Y de ahí entonces llegamos a la Argentina. Porque sería la primera vez que al peronismo le toque gobernar y tomar el poder, porque la tercera tiene que ser la vencida. Además, con un contexto internacional mejor que nunca. No solo en el mundo, sino en Latinoamérica. Nunca. Esto es muy importante. Nunca. Ni Perón, ni ninguno de los gobiernos, pero mucho menos el nuestro. Nunca. Bien, muy bien. Entonces me parece que vale la pena que reflexionemos sobre la importancia que tiene que ganemos las elecciones en el 19. Porque hay algunos comentarios, bueno, si no ganamos en el 19, ganamos en el 23, ganamos en el 27, qué sé yo. Bueno. Primero porque nuestro pueblo sufre, primero y fundamental. Y al margen de que alguno de nosotros termine preso, de acá de esta mesa me parece por lo menos uno tiene todos los boletos comprados. Y no es abogado precisamente, ni profesor ni mujer. Bueno, entonces, tiene bigotes. Sí, entonces, al margen de que uno puede decir, che, la verdad que a esta altura del partido, porque a estos giles no le podemos ganar, que te metan en naca, la verdad que... Pero fundamentalmente porque sufre nuestro pueblo, como lo está sufriendo y como está sufriendo esta semana. Entonces, lo imperioso es ganar. Y acá recibimos un mensaje de Pedro que dice, ¿qué opina Moreno? ¿Cómo vamos a hacer la unidad si hay compañeros que dicen que hay un armado electoral sin Cristina y que eso y que jamás harían un armado electoral? Mirá, resulta que esas declaraciones, que hay algunos que las han hecho, hoy, por ejemplo, parecería ser que Schiaretti hizo alguna declaración distinta, y diciendo, bueno, finalmente los candidatos del peronismo se van a ver como esto es, no la doctrina, no es nuestro marco conceptual, pero a la hora de presentar la mejor oferta electoral, las encuestas tienen algo para decir, oferta en términos de nombres, ¿no? No de programa, no de ideas, no de doctrina, de nombres. De los nombres. Entonces, Schiaretti dijo, bueno, hay que reconocer que en la provincia de Buenos Aires es Cristina la que eso nadie lo está discutiendo. Lo que uno dice es, no hay duda, y siempre lo hemos dicho, que es la dirigente del Movimiento Nacional Justicialista que en términos individuales más votos tiene. ¿Cómo construimos esto? Y nosotros dijimos que lo que nos parece interesante es que todos estemos hablando de una gran interna. Entonces, no, pero ¿cómo vas a hacer una gran interna con Barrio Nuevo? Que ahora, bueno, una gran interna no tenemos por qué pensar que no va a contener las huestes de Barrio Nuevo, que hoy no estaban en el partido y que perfectamente pueden estar. Pero las que organizarían esto, o podría ser Barrio Nuevo,
o podría ser Gioja, de acuerdo a lo que defina la Cámara Electoral. Puede dar vuelta el fallo de la Servini, entonces volvemos las autoridades del partido, de los cuales yo soy un consejero nacional, o convalida el fallo de la señora Servini, y entonces queda Barrio Nuevo de interventor. Ambos, sea Gioja, sea Barrio Nuevo, tienen la misión de organizar una gran interna dentro del peronismo, una gran interna previa a una hermosa movilización para afiliar algunos que estaban afiliados no estaban en los padrones, algunos que llenaron la ficha y no entraron en los padrones, bueno, y otros que querrán ahora, como los compañeros de la Tupac, que fueron al partido. Cuando dijeron que estaba intervenido el partido y que iba a Gioja, fueron y la policía no los dejó entrar. Yo entiendo que si la policía los dejaba entrar, iban al partido para afiliarse, si no, ¿para qué iban a ir al partido? No tengo ninguna duda. O sea, haríamos una gran movilización para afiliar a la masa peronista, reafiliar todo lo que dije antes. Durante 6 meses de lo único que se hablaría es del Partido Justicialista y su interna. Yo me acuerdo de una interna muy famosa, fue la última divertida que tenemos entre Menem y Cafiero, y durante 6 meses, desde agosto, lo único que se hablaba era de la interna que había que iba a haber entre Menem y... bueno, así que durante 6 meses el Partido Justicialista es el centro de la escena, y esto a mí me parece extraordinario. Lo que no le va a parecer extraordinario es a todos los que no están afiliados al Partido Justicialista, que es toda la parte, entre otras cosas, del progresismo, que salvo que disuelva su partido y se afilien al nuestro, que perfectamente lo pueden hacer, nadie, obviamente... Bueno, pero la ficha demoró. Claro, la demoró, la de Sabatella, la de Heller, afiliándose al partido para participar en la interna. Pero yo soy de la idea que si lo quieren hacer, hasta el último día de tu vida podés decir, estaba equivocado, y te afiliás a nuestra causa. El movimiento nacional, con centralidad en el peronismo, yo soy convencido, no sobra nadie. Muy bien. Bueno, pero no sobra nadie. Muy bien, no sobra nadie. Ahora ya me traes a Cheruti y la voy a pensar un poco, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pero si ella decide, y aunque no vos lo pienses, no, que yo no tengo autonomía, soy quien para decir eso, o sea que quién puede integrar o no. La puerta está abierta. Incluso en los límites vamos a decir lo que hicieron, lo que mataron por la espalda y los que torturaron. Eso desde ya que no. Pero eso por un tema de piel, pero eso desde ya que no. Pero fuera de eso, a eso no le vamos a certificar la firma. Pero fuera de eso, muchachos, las puertas están abiertas. Después de esa gran interna en el partido, nuestro presidente que salga electo va a estar legitimado, y yo te diría que casi podría ser el candidato a presidente. Ahora, supongamos que Cristina decide no jugar personalmente la interna del peronismo, pero decide apoyar un candidato. Y ese candidato gana la interna. ¿Por qué no va a ganar la interna? Va a ser el presidente del partido. Cristina se podría presentar perfectamente en ese frente electoral que se arma, porque después el presidente del partido elegido convoca a los congresales que conforman el Congreso Nacional para definir como máxima autoridad del partido, que es el Congreso, la política de alianzas. El Congreso va a decir, hágase un frente electoral, llegando a tus viejos conceptos, por izquierda con los progresistas, por la derecha con los nacionalistas. Eso claramente gana mañana las elecciones, en primera vuelta, gana mañana, si es que es así, un peronismo unido y un frente electoral que tenga esas características. Pero supongamos que ahí están las pasos y se dirimen en distintas fórmulas electorales. Podría ser Cristina una fórmula, podría ser De la Sota otra fórmula, podría ser, ¿por qué no, Capitanich otra fórmula? Podría ser cualquiera otra fórmula. Supongamos que terminamos en 2. Las PASO es una extraordinaria elección, en este caso, para resolver cuál de las 2 fórmulas de ese frente es la que los ciudadanos tienen la voluntad que representen a ese frente. Por ejemplo, en Cambiemos, en las PASO se presentó Macri con la señora que hoy la acompaña y que es la vicepresidente Michetti, y del otro lado, nadie se acuerda, estaba Sáenz con Lach, que hoy es el vicepresidente del Banco Central. Claro, Macri ganó con el 90% de los votos, pero Sáenz, quisieron ellos ir con 2 listas para movilizar. Sáenz perdió por escándalo
Pero de la misma manera podríamos hacer en nuestro frente electoral. Eso tiene una condición inicial, que es la unidad del peronismo. Porque si Cristina no participa en la interna del peronismo, va a ser muy difícil que ella a posteriori pueda integrar una fuerza, no que gane la interna del peronismo, pero que participe, porque va a ser muy difícil, si ella no participa, que después podamos constituir un frente electoral donde ella se pueda presentar en las PASO. Es muy difícil, va a ser muy difícil que si el Instituto Patria ningunea la interna del peronismo, después haya los congresales suficientes para decirle al Partido Justicialista vamos a hacer un frente que sea... Porque si te ningunearon, te dijeron que no, te dicen que no quieren participar, va obvio que los congresales que surgen de ahí van a ser unos congresales que no van a tener la voluntad política. Distinto es que haya una masa de congresales en el Partido Justicialista que diga sí, vamos a poder... En nuestro frente electoral está la posibilidad de construir lo que hoy está expresando el Instituto Patria. Pero eso a su vez trae otro problema, no tanto para nosotros, pero para algunos compañeros, porque si esto no se da, puede llegar a acontecer que el Partido Justicialista sea la expresión casi orgánica del movimiento obrero organizado, como lo fue en la época de Lorenzo Miguel, y vos te tenés que acordar. Sí, perfectamente. Muy bien. Con lo cual, ahí vamos a tener el movimiento obrero organizado expresado políticamente en un partido. A Luder lo terminó eligiendo Lorenzo, y yo no digo nada, digo, era el presidente del partido, era la estructura, e incluso participar. Lo que nos pasó a nosotros, incluso en nuestro gobierno, que no le dimos al movimiento obrero organizado como tal el lugar que correspondía. Entonces, ahí puede venir, y puede volver a acontecer que los muchachos digan, del 83 hasta ahora, salvo algunas cositas, no lo aguantamos. Ahora, como siempre, la columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista fuimos los trabajadores. Pero en el partido no se estaba expresando esto. Ahora el partido, y si esa es la segunda bala mejor, y terminamos entonces con un partido justicialista que alinea al movimiento obrero organizado casi en su totalidad, pero que no está en condiciones de ganar las elecciones, pero sí de casi cogobernar con el que gane esa elección en primera vuelta. Entonces, yo les pido a los compañeros que reflexionen sobre los distintos caminos que se nos están abriendo para volver al gobierno y tomar el poder. Una interna masiva del conjunto del Movimiento Nacional Justicialista va a ser que participe orgánicamente el movimiento obrero organizado y también el conjunto del espacio territorial del Partido Justicialista y del movimiento, que es lo que llamamos la política, ¿está bien? En sus distintas vertientes, los jóvenes, las mujeres, pero eso es la política, lo territorial. La fortaleza del peronismo es la conjunción de lo territorial y lo sindical. Muy bien. Podemos incluso, si no entendemos correctamente la etapa, que el Partido Justicialista, para que entiendan los eurocentristas, termine siendo el Partido Laborista. Y ahí perdemos también riqueza. Y encima, los que estamos en la política, necesariamente que miramos desde el peronismo, que miramos la sociedad de abajo para arriba, vamos a acompañar esa instancia, no vamos a acompañar una instancia socialdemócrata. En un escenario donde en un lado esté el Instituto Patria con todos los socialdemócratas y un espacio del peronismo, y del otro lado el movimiento obrero organizado, ¿dónde vamos a estar? Pero este es obvio. Claro. Entonces yo les pido que tengan la suficiente inteligencia para acompañar, ahora que se están abriendo algunas cabezas, por ejemplo la de Schiaretti, y si a su vez algún sector del peronismo hace declaraciones destempladas, hay que aguantársela, porque a la hora de los bifes va a conducir el que tenga más votos, no el que diga quiero conducir. Entonces hay que participar, porque el mundo nos está a favor. Latinoamérica nos está a favor.
Falta que tengamos la táctica correcta. Tenemos un líder universal nuestro, de los nuestros. Por eso, nunca Si tenemos una condiciones. humilde táctica electoral correcta, nos dejamos de ver pajaritos por todos lados. Estamos en condiciones de terminar por primera vez en nuestra historia con la oligarquía. Y no hay nada más importante que esto, que terminar con las implicancias económicas de las 1000 familias en la infelicidad de mi pueblo. Y lo podemos hacer en 90 días, después que ganemos el gobierno, si tenemos la táctica electoral adecuada. Ahora, si alguien saca los pies del plato y nos impide por primera vez conseguir el poder para terminar con la nefasta oligarquía, ¿cómo lo tenemos que llamar? Traidores. No hay alternativa. No es su problema. No había que llamar traidores cuando perdimos la elección, el primer trimestre del 2016, porque llenamos el movimiento de tantos traidores que era imposible, parece ser, y fue así, que después nos pudiéramos juntar en una elección. Y esto pasó el 17 de octubre. Ahora es distinto, ahora todo va para que nos juntemos. El mundo, Latinoamérica, nuestra guía espiritual, la posibilidad de que el Papa participe en el nuevo Yalta donde se encuentren los ganadores de esta tercera guerra mundial, llamado Putin, llamado Trump. Simplemente teniendo una táctica electoral, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos, hacia dónde tenemos que conducir la Argentina. Tendremos dificultades, hay un debate para hacer, no hay ninguna duda, no podemos tener todas las... Pero en términos generales sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente nos tenemos que decidir a tener una humilde táctica electoral correcta. Y eso es unir al Partido Justicialista como herramienta electoral del movimiento. En una interna que nos contenga a todos, ahí los afiliados van a decidir quiénes son los afiliados, todos los que afiliemos. Después hacemos un frente electoral, como decís vos, por derecha con el nacionalismo, por izquierda con el progresismo, para que se entiendan esas categorías. Sí, ganamos la elección. Y en los primeros 90 días, tomamos las decisiones necesarias para terminar con la influencia de la oligarquía. Y después, ¿qué pasa el que sigue? Ahí dijimos, mi generación ya está, ¿qué más querés hacer? Es lo que nos legó Perón. Transmitir la antorcha. Ya está. Venga, muchachos, acá la tienen. Pero en un país sin oligarquía. Lógico. Entonces, en una patria sin oligarquía, cuando los vientos soplan en el mundo y en Latinoamérica, y lo único que tenemos que hacer es tener una táctica electoral simple, como un café con leche. ¿Por qué tanto rebusque? ¿O es que en realidad lo que quieren es otra cosa? Bueno, muy bien, si quieren otra cosa, si me empiezan a explicar que con este no, con el otro yo, como dijo este chico Santoro en Crónica, no, con este no sea cuestión que venga alguien cantando la marcha y resulta que... Bueno, no, muchachos. Entonces, en realidad, me parece que lo que quieren es no terminar con la oligarquía. Y muchas veces nos pasó esto, que pensaban que trabajaban para acá, pero trabajaban para otro lado. Por eso, la categoría de análisis pasa a ser... los que estando tan claro y estando a distancia de un zarpazo no la podamos hacer porque no acertamos la táctica electoral, es que están pensando otra cosa. Y eso lo tenemos que empezar a hablar ahora. O que responden a intereses inconfesables, como decía el general. Es lo mismo. Claro. Es eso. Y eso lo tenemos que empezar a hablar ahora porque cada uno de nosotros tiene el bastón de mando, el bastón de mariscal que Perón entregó en su último discurso y que nosotros tenemos la obligación de ejercer. Así es. ¿Hay algo de lo que dije que no se entendió, Guitia? ¿O se entendió? Se entendió claro y conciso y concreto. No es un discurso de carta abierta ni del compañero Horacio González o el compañero Foster. Es claro y conciso como siempre habló el peronismo. ¿Vos, Quique? No, perfecto. Bien, perfecto. Yo, si me permiten 2 minutos más y que ya tenemos que ir redondeando, no podemos terminar el programa sin hablar de lo que pasó esta semana. Nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que este experimento económico está terminado. Y todo depende cómo se objetive su final.
Obviamente lo que pasó, yo te aclaro en términos técnicos, hoy vendieron, ellos dicen 800 y pico, pero suponete que hubiesen vendido 1.000 millones para hacer los números redondos. Y ayer también 1.000 millones. Y el miércoles vendieron 1.500 millones de dólares, y el martes vendieron 400, y el lunes vendieron 200. Vamos del miércoles para acá. El miércoles 1.500 millones, el jueves vendieron 1.000 y el viernes supongamos que vendieron 1.000, 850 y 850 jueves y viernes, la diferencia no es relevante. Ahora bien, jueves y viernes, a su vez, subió el dólar y subió la tasa de interés. Y sobre todo el viernes, hoy, el dólar pegó un salto y la tasa de interés de corto plazo subió 6 puntos, o 600 puntos básicos, como le gusta hablar a ellos. Esto es de una envergadura notable, no es normal que en un día pase esto. Si no hubiese subido el dólar y no hubiese aumentado la tasa de interés, yo te aseguro que hoy hubiesen vendido 3.000 millones de dólares. O sea, vendieron menos porque subió la tasa y porque vendieron dólares. ¿Se entiende? Perdón, y subió el dólar y subió la tasa. Subió la tasa. Si hubiesen hecho lo del miércoles, que solamente vendieron dólares, hoy tendrían que haber vendido 3.000 millones. Y ayer hubiesen vendido 2.500. Entonces, si vos decís 3.000, 2.000, 1.500, bueno, en esta semana ya se llevaron vendidos. Ellos decidieron no vender tantos dólares y utilizar otros dos instrumentos, que fue la tasa de interés y permitir que el dólar se deslice. La suba de la tasa de interés es más dañina que la suba del dólar. Te hace más inmanejable la suba de la tasa de interés, la economía, que el dólar. Aunque vos no lo sientes, porque bueno, esos 6 puntos... No, macana. En la estructura de comercialización te paraliza mucho más una espiralización de la tasa de interés, que es muy fácil de entender, los descuentos de caja, los prontos pagos, me pagas a 60, me pagas a 30, no, ahora es todo contado. Si sube la tasa de interés, olvídate, ¿está bien? Porque en el dólar decís, bueno, me ajustás cuando me pagás, qué sé yo, a valor dólar. Sube la tasa de interés, se armó un desquicio. Muy bien. Entonces, lo que tenemos hoy es que estos muchachos, si no hubiesen utilizado los dos otros instrumentos, esto sería de un nivel de cifra de venta de las reservas del Banco Central, no solo récord el miércoles, sino récord semanal. No hubiese habido ninguna corrida que se haya llevado en una semana esta cantidad de dólares. Ninguna, la historia de la Argentina, ni las peores. Primera síntesis, entonces. Estamos en un gobierno absolutamente debilitado y agarrado y atado con alambre. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición? Muy bien, la oposición lo que tiene que hacer es no tensar la cuerda, porque esto no es una crisis como la del 2001. Esto es el 2001 y el 89 juntos. La diferencia es que en el 89 teníamos a Menem y en el 2001 teníamos a Duhalde, desde el peronismo, alguien que ordenara desde la política y le dijera a los técnicos vayan y trabajen. Hoy los técnicos saben lo que tienen que hacer, los cuadros técnicos políticos del peronismo, pero no hay nadie que diga vaya y trabaje, porque ese es el cuadro estrictamente político y dirigente que tiene que hacer silencio en la causa cuando en el colapso de un gobierno se te arma un lío bárbaro. Y alguien tiene que tener una voz potente que diga silencio. Hoy no la tenemos. Lo máximo que podemos tener es el bloque mayoritario en el Senado, pero no mucho más que eso. Si esto se produce, la situación es decididamente escandalosa y en un tránsito hacia la anomia. Por eso me enojé cuando Zaffaroni, y era un reportaje en esta radio que me estaban haciendo, me preguntaron por lo de Zaffaroni y yo dije que se dedique a hablar de otra cosa, no de economía, se hubiese quedado en la Corte Suprema, porque esto no es el 2001. No hay tufillo a 2001. Lamento informar que es el 2001 más el 89 juntos. O sea, el colapso de Alfonsín y el colapso de la Rúa al mismo tiempo. Te atacan por tierra, mar y aire al mismo tiempo con una fuerza inusitada.
Entonces, tiene que privar la prudencia. Y yo les pido a los compañeros que entiendan la prudencia, el concepto de prudencia y el concepto de que entre el tiempo y la sangre, el general Perón nos enseñó que siempre es el tiempo. Por lo tanto, este gobierno en términos de experimento económico está terminado. Por eso se expresa la crisis, al margen de que Cavallo tenga una propuesta salvadora y el otro, durará lo que durará. Lo que tenemos que evitar es que se transforme esto en un colapso institucional. El problema es que no necesariamente esto, que es el experimento terminado, como ya empezaron a decir que en realidad le está yendo mal porque no terminaron con el populismo y ahora resulta que le hacen fuga de dólares, compran dólares en realidad porque nosotros ellos van a seguir sacando un 40% de votos. Lo sacó Angelós en pleno colapso alfonsinista, sacó 38% de votos. Por eso la táctica electoral. Nosotros tenemos que bregar para llegar al 19, porque entre la sangre y el tiempo elegimos el tiempo. Y a su vez tener una táctica electoral correcta en el 19, porque si no estamos todos juntos, estos tarambanas, que es la suma de radicales y gorilas, van a estar rondando el 40, y si llegan al 40 por sus malos oficios, porque son el oficialismo, y ninguna de nuestras fuerzas llega al 30, nos ganaron en primera. Y ahí vuelvo a cerrar. Si la segunda minoría, la primera serían ellos, la segunda minoría es el Partido Laborista de la CGT, llamado justicialista, porque Barrio Nuevo termina con su segunda bala de plata en ese esquema, van a tener también una cuota interesante de toma de decisiones, y lo único que va a quedar afuera somos los espacios territoriales, los espacios de la política. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo sencillamente, si razonamos, tenemos una sola táctica electoral posible, que es la unidad de la causa en el Partido Justicialista en una gran interna. Posteriormente, el armado del frente electoral con los sectores progresistas y los sectores nacionalistas. En ese frente se presentan todas las fórmulas que sean necesarias, pero ya está claro que todos vamos a votar la oferta electoral que salga ganadora. Y ahí seguramente vamos a ganar en primera vuelta. No es difícil, muchachos. Simplemente hay que poner las cosas como corresponde. Sí, hay que poner las cosas en su lugar. Lo fundamental, creo, Guillermo, que es decir, ¿no?, que no hay nada mejor para un peronista que otro peronista. Eso es lo básico. Que Cristina vea a un compañero más a Barrio Nuevo que a Moro, y que Barrio Nuevo vea más un compañero en Cristina que en Macri. Si volvemos a eso, yo creo que hay posibilidad de unidad y de triunfo, obviamente. La unidad está todo. Este espacio, Quique, este espacio, mi compañero, va a estar a disposición de la unidad de la causa. Y la brigadier general que vamos a conformar también, ¿no? Obvio. Porque finalmente es la causa del pueblo, que es el movimiento nacional. Te decía que nosotros tenemos esa cuestión dentro de la brigadier, que hablamos de nacionales más que de nacionalistas. Sí. Porque abarca no solamente al peronismo, sino a los nacionalistas y a la izquierda nacional. Muy bien. En ese espacio. Amigo, el cierre es tuyo. Vamos. El cierre, bueno, gracias. En ese espíritu que vos estás diciendo, justamente, porque siguen teniendo un porcentaje electoral impresionante, la clase media argentina es mediocre en todo y en la inteligencia, y han sufrido un proceso de colonización mental tremendo. Es que pensamos trabajar justamente lo que algunos llaman la batalla cultural, que es la batalla de la descolonización en la cultura, que tanto nos afectó inclusive a nuestro propio gobierno. Es decir, donde no se hablaba de Osvaldo Guglielmino, no se hablaba de Fermín Chávez y se hablaba de la Escuela de Frankfurt. Bueno, tenemos que volver a recuperar a nuestros pensadores, que los hemos tenido, que son muchos y que son brillantes y que tienen una visión desde la periferia del mundo, y no tomando teorías externas que llegan como los restos de un naufragio de nuestras playas. Eso es fundamental, porque siguen teniendo un 40%, y si metemos estos falsos debates vamos a ir divididos nuevamente y nos van a hacer persas. Lo que sucede, que creo que si nosotros perdemos esta vuelta,
no pierde el movimiento nacional, se deshace la Argentina. Vamos a la disolución. Vamos por eso, Guitia. Quería, para, digamos, en honor a la verdad, hablando de la universidad, porque si no me quedé sin mencionar algo, digamos, hay un trabajo para que el peronismo tenga presencia. Incluso hará un tiempo conmemoramos en nuestra facultad con un evento muy grande donde invitamos a estudiantes, docentes, ¿sí?, los 70 años del peronismo. No podía faltar a la verdad. No podía faltar. Muy bien. Nos vemos el viernes que viene, Guitia. Sí, claro que sí, Moreno. Vamos a anunciarle a los compañeros cuál va a ser la temática, pero vamos a seguramente seguir transitando esto porque necesitamos trabajar por la unidad de la causa. Gracias, compañeros, un fuerte abrazo peronista para todos, y fue un debate intenso con pasión y patriotismo, como hacemos los peronistas, teniendo claro que primero la patria, después el movimiento y por último los nobles. Y feliz día del trabajo. Y feliz día del trabajo. Gracias, chao, nos vemos el viernes. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás...